Hoy en nuestro programa, el programa que dedicamos todos los meses al Museo de América, nos acompaña su directora, Concepción García Saiz. Bienvenida. Muchas gracias. Su directora, Ana Azor. Bienvenida. Hola, gracias. Y también está con nosotros Andrés Gutiérrez. Él es el conservador responsable del Departamento de Arte Precolombino. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema quizá controvertido, quizá algo complicado. Bueno, el leitmotiv es el tesoro de los Quimbayas. Este tesoro ya fue objeto de un programa en sí mismo. A mí me gustaría aquí recordar qué es este tesoro, pero también decir que el motivo hoy, por lo que viene a la actualidad, es porque llevamos ya una serie de años, no es una cosa tan novedosa, en la que desde Colombia se reclama la devolución de este tesoro. Ahora veremos de qué manera un tesoro que está en el Museo de América y que fue un regalo a finales del siglo XIX de su presidente a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. Bien, este es el tema, un tema que además da para mucho porque verdaderamente mucho del tesoro que hay hoy en España, hay una serie de errores, hay una serie de rumores en los que, bueno, se dice que es una especie de expropiación, de robo. Sin embargo, en todos los casos, o ahora veremos por lo menos en qué casos, han sido regalos o ha sido simplemente que en ese momento estos países formaban parte del Imperio Español. Bueno, hay mucho tema. Primero quizá empezar por explicar, aunque sea brevemente, qué es el tesoro de los Quimbayas. Bueno, como comentamos en la otra ocasión, el tesoro de los Quimbayas es un conjunto único en el mundo. Está formado por piezas de orfebrería, de oro, con aleación de cobre y plata en distintas proporciones, y destaca sobre todo por la calidad estética que tiene, ¿no? Dentro del conjunto del tesoro podemos ver figuras antropomorfas de caciques, hombres y mujeres. Hay collares, hay cascos, hay narigueras, hay orejeras, hay botellas con formas diferentes. Yo creo que lo que más llama la atención, aparte de que es, bueno, el valor del oro, ¿no?, lo que reluce este material, es la calidad estética que tiene y la calidad técnica del trabajo. Es, por lo tanto, un tesoro de muchísima valía y vamos a situarlo primero en el tiempo del tesoro, pero luego cuando fue descubierto, porque fue descubierto mucho después. Sí, el tesoro lo hemos datado en las últimas investigaciones que se han hecho sobre este conjunto en el siglo V, VI después de Cristo. Estamos hablando más o menos del 550 después de Cristo, ¿no? Dentro del periodo clásico, digamos que es tardío. Es también el momento cumbre, está claro, viendo las piezas del tesoro del Museo de América, porque existen otros tesoros, existen otros conjuntos en otros museos de todo el mundo, desde el British Museum hasta, bueno, en Colombia, por supuesto. Ahora, la excepcionalidad de este tesoro es el contexto en el que apareció todo el conjunto. Sabemos que son 2 tumbas. Siempre este material ha aparecido producto del huaqueo. El huaqueo es el expolio de tumbas, es el saqueo de las tumbas, ¿no? Estamos hablando también del siglo XIX y habría que poner esto en su contexto, si queréis luego entramos en este tema. Entonces estamos hablando de un conjunto realizado en el siglo VI después de Cristo, 550 más o menos aproximadamente, y que se descubre muchos siglos después, se descubre en 1890, o sea, siglo XIX, como comentabas. Se descubre en 1890 y se descubre en un departamento de Colombia, en el departamento del Quindío. También se ha hablado ya aquí de lo que es el oro de Huaca o la huaquería, porque el oro era muy importante también en Colombia, tenía grandes minas de oro. Por supuesto, sí. Además hay una diferencia entre el oro que hay en Centroamérica y Colombia y el oro de otras regiones, sobre todo de Sudamérica, ¿no? El oro colombiano y el oro de Centroamérica tienen una proporción altísima de oro, mientras que, aunque es aleación, como decía anteriormente, el oro que se encuentra, por ejemplo, en Perú es tumbaga, ¿no? Tiene mucha mayor proporción de cobre. Entonces, en cuanto al valor metal, el material arqueológico encontrado en Colombia era mucho más interesante en el contexto en el que se buscaba en el siglo XIX, que era para fundirlo, para sacar oro. O sea, había 3 tipos, como has comentado, 3 tipos de oro. Estaba el oro de mina, que es el de las explotaciones mineras, el oro de aluvión, que es el de los ríos, cribando la arena de los ríos, y luego estaba el oro de Huaca, que era casi tan importante como los anteriores. Las grandes culturas en Colombia, los grandes caciques se enterraban con sus ajuares de oro y encontrar una tumba de estas características pues podía proporcionar kilos y kilos de oro.
fundido. Entiendo entonces que cuando se encuentra en 1890 en este lugar, lo primero que despierta es el afán no de la riqueza artística, lo que supone No, eso, claro. sino de que era oro. Exactamente. De hecho, se constituían empresas, una especie de consorcios o empresas particulares, estaban amparadas por la legislación de entonces, en el que se repartían los beneficios proporcionalmente. Por ejemplo, el dueño de las tierras llevaba una parte, una proporción de lo que se encontrara en la huaca, ¿no? El que ponía el material se llevaba otra parte, el que ponía el capital otra parte, y los que trabajaban, bueno, se lo repartían de aquella manera, ¿no? Hacían una especie de contrato y lo que sacaran se vendía, el metal era lo que interesaba. O sea, aquí lo que hemos perdido es toda la información contextual de estas tumbas, todo lo que son cerámicas que se habrán roto, objetos de materiales perecederos que se habrían despreciado, ¿no? Porque iban buscando oro. ¿Y por qué se salva? Es decir, ¿por qué lo conservamos? Bueno, la calidad estética del material precolombino varía en distintas culturas, incluso dentro de la misma cultura no es siempre igual. El tesoro del Museo de América, el tesoro Quimbaya conservado en el Museo de América, es de una calidad excepcional. En el momento en que se descubren estas figuras, sobre todo las figuras antropomorfas, ¿no? En el momento en que se descubren estas figuras que tienen una estética quizá más similar a la manera de entender la representación humana en el arte occidental, es decir, son figuras realistas o de bulto redondo, no están esquematizadas, aunque bueno, tienen ciertos criterios de composición que son prehispánicos, ¿no? Pero se entiende, se ve y se aprecia la calidad estética que tienen, ¿no? En ese momento se dan cuenta de que fundir esto sería una aberración, ¿no? Y que además es posible, porque ya se habían estado vendiendo piezas en museos europeos, es posible que el precio que alcanzara el tesoro, el conjunto o las piezas por separado en cualquier museo europeo o norteamericano fuera mucho mayor que el valor oro. Y así, en el año 1892, que tiene lugar la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América en Madrid, el tesoro en principio es prestado para su exposición. Para formar parte de la exposición dentro del conjunto de objetos que aporta Colombia a esa exposición, efectivamente. Se exhiben en lo que es el Museo Arqueológico Nacional, que es donde se organizó la exposición histórico-americana. Pero luego ocurre algo que cambia esto y el tesoro ya no vuelve a Colombia, se queda en España y se queda por una serie de circunstancias perfectamente explicables. Efectivamente, clarísimas. El presidente entonces de Colombia decide hacer un regalo a la reina regente, a la reina María Cristina, pero claro, también nos podemos preguntar, bueno, ya que viene a cuento de qué viene ese regalo tan excepcional, y la razón es porque había habido un problema de límites entre Venezuela y Colombia, se había designado una comisión internacional y se había nombrado presidenta de esa comisión internacional a la reina María Cristina. Entonces, la decisión de la comisión, digamos que favorece a Colombia. Colombia recupera, por ejemplo, la región de La Guajira y el presidente entonces decide hacer un reconocimiento del papel desempeñado por la reina María Cristina donándoselo. Por ponernos un poco en contexto, estamos a finales del siglo XIX, todavía no se ha perdido las últimas colonias españolas y, eso sí, Colombia ya es un país independiente, pero todavía todos estos países tenían un vínculo muy, muy fuerte con España. Es decir, la reina regente, en este caso la reina Cristina, pues tenía un peso específico dentro de lo que era la comunidad hispanoamericana. Sí, efectivamente. Además, en estos momentos es cuando, digamos, que se reanudan las relaciones diplomáticas ya entre dos estados independientes, que eran España y Colombia. Hasta entonces, pues había habido la guerra de la independencia, en fin. Entonces, también hay un deseo, una intención de fortalecer esas relaciones. Por lo tanto, el presidente Carlos Holguín, presidente entonces de Colombia, de alguna manera regala y hace este regalo a la reina española. Tiene un transcurso y un devenir lo que es el tesoro hasta que llega, por supuesto, al Museo de América, que es donde ahora está. Efectivamente. Bueno, lo primero de todo, claro, hay que recordar lo que estamos diciendo, que las piezas que configuran el tesoro
son un número determinado de piezas, pero no son todo, como comentaba antes Andrés, no es todo lo que aparece, ni mucho menos. Y una cosa que me parece muy, muy importante para comprender lo que va a suceder después es que el presidente de Colombia compra las piezas. Es decir, no es una incautación del propio gobierno colombiano, no. Como también decía antes Andrés, por eso hay que darle su contexto real, son producto del huaqueo y están a la venta por toda Europa y por Estados Unidos. Es decir, que el presidente lo compra, pero lo podía haber comprado cualquier museo o cualquier particular y estaría ahora mismo en otros lugares, ¿no? Era un tesoro que evidentemente estaba a la venta pública de quien quisiera. Claro, por eso estaba a la venta y entonces el presidente compra un número determinado de piezas. Sabemos que son 433 piezas y 121, 22 de esas piezas son las que configuran lo que se va a llamar el tesoro de los Quimbaya. De todas las otras piezas que compra también y que supuestamente se quedan en Colombia, en principio no sabemos nada de ellas. Y ahora vamos a la noticia, porque la noticia que está durante tiempo, no es una noticia de ahora mismo, lo que pasa es que está totalmente vigente. Es que hay una petición de devolución del tesoro Quimbaya a Colombia basada verdaderamente en no sé muy bien qué, dado este planteamiento que se está haciendo aquí. Bueno, sobre todo desde los años 70 aproximadamente, el gobierno colombiano, a través de sus embajadores, haciendo la reclamación de esa devolución, que claro, el término devolución, digamos que no tiene sentido. En este caso, lo puede tener en otros muchos casos, pero en este caso no hay tal problema de devolución, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ingresa en España, porque yo reforzar una cuestión real, y es que el presidente se lo regala a la reina, pero la reina lo dona al Estado. Quiero decir que entra a formar parte de las colecciones del Estado, que no se queda como colección real o como particular. Y de hecho, en la propia correspondencia que mantienen entre ellos, el presidente Holguín dice para que figure en alguno de los museos de España. Es decir, que en este momento el tesoro de los Quimbaya, en este momento y durante todo este tiempo, ya que la reina lo donó, es patrimonio. Efectivamente. Y entra dentro del patrimonio de todos los españoles. Claro, es algo inalienable, digamos. Sí, porque efectivamente la reina entregó el tesoro a las colecciones del patrimonio histórico y pasaron a formar parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, porque en aquel momento el Museo de América, que fue fundado en 1941, de hecho este año cumplimos 75 años, no existía. Desde el primer momento el tesoro, y en reconocimiento de la excepcionalidad y de la calidad del mismo, está expuesto al público en el Museo Arqueológico Nacional hasta el momento de la Guerra Civil. Y ante el peligro que los ataques a Madrid suponen para el patrimonio histórico, el tesoro, junto con otros bienes excepcionales, viajan a Suiza para su protección. Y esto nos da idea también que desde el primer momento se tuvo muy claro y se era muy consciente de la excepcionalidad del tesoro y que se conservó con las mayores medidas de seguridad que existían en aquel momento. Estamos diciendo que a partir de los años 70, del siglo XX, de 1970, la reclamación se hace cada vez más fuerte hasta llegar, quizá hasta este momento en el que, de alguna manera, sí ha habido una respuesta, aunque todavía no definitiva, en la que parece que se dice que verdaderamente algo que has regalado a otro país, pues no tiene por qué ser pedido ni devuelto. Como comentábamos, sí, desde los años 70 se producen progresiva reclamación del pero también a continuación se produce un impasse hasta que se renueva el tema en función de una iniciativa que toma la Academia de la Historia del Quindío. Y ahí es muy importante esta situación porque se cambia de estrategia. Y la Academia de la Historia lo que hace es denunciar la actuación del presidente de Colombia.
digamos que el objetivo en ese caso no es España, sino el propio presidente. Del presidente Holguín, es decir, lo que denuncia es al presidente que había en 1892 o 93. Sí, así es. Se le denuncia porque se estima que esa adquisición que hizo, comprando, digamos, en el mercado internacional, lo hizo sin la autorización expresa del Congreso. Aunque lo comunicó, pero se estima, yo no he visto los documentos, pero se estima que lo comunicó cuando ya lo había adquirido. ¿Esto es motivo de conflicto o puede ser motivo de conflicto de cierta importancia o relevancia entre dos países? No, yo creo que no, porque de hecho el propio gobierno colombiano hace 2 meses que ha reconocido que no hay nada ilegítimo e ilegal en el papel de España en este tema. Por lo tanto, ahora mismo en un impasse en el que la reclamación, por otro lado, aunque sea con otra estrategia, sigue ahí, verdaderamente reclamar a alguien que hace muchos años que ya no está, pues es difícil de que eso pueda seguir adelante. Pero, ¿cómo puede estar este asunto? Porque en relación a otras peticiones que pueda haber... En realidad, si comparamos esta situación, como a veces, curiosamente, ha aparecido en la prensa, comparando con otras situaciones, no tiene nada que ver, porque hay situaciones en las que sí se han producido expolios, sí se han producido ventas fraudulentas, sí se han producido saqueos, y este caso no responde a ninguna de esas circunstancias. Mira, en estos momentos lo comparo un poco, que además es un tema también candente, por la aparición, por ejemplo, del galeón San José en las costas de Colombia. Colombia no tiene una ley de protección de los hallazgos de la arqueología subacuática, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de establecer contratos con empresas que saquen eso, y entonces se lo dividen los beneficios al 50%. Retrocediendo, diríamos un poco que nos encontraríamos la misma situación que refería antes Andrés con lo de el huaqueo y esa división que se hacía entre el dueño, el que lo sacaba, y por tanto luego la venta libre. Entonces, pongamos, por ejemplo, que se produce un hallazgo de este tipo, que la empresa se lleva el 50% de la parte y se lo lleva legalmente porque ha establecido un acuerdo, un contrato con el propio gobierno. Y a lo mejor, lógicamente, esa empresa lo vende y dentro de 10 años esas piezas están en 20 museos del mundo. Tú no puedes ir a reclamarles a los museos lo que tú mismo has autorizado vender. La verdad es que el tema da para muchísimo y yo creo que vamos a hacer otro programa porque además en torno a todo ello, pues yo creo que hay una especie de leyenda negra, lo decíamos al principio, que tendríamos que analizar muchísimo más despacio. En todo caso, ya para acabar, la importancia, desde luego, del tesoro de los Quimbayas, que eso es lo que también importa, la importancia de poderlo visitar en el Museo de América, ya que tenemos la suerte de esta donación, de este regalo, de que ahora sea patrimonio español. Bueno, es un conjunto excepcional que cualquier visitante de Madrid, cualquier persona que resida en Madrid no debería perderse porque, como decía, son piezas sueltas las que se encuentran en algunos otros museos, pero como conjunto, con este número y sobre todo con esta calidad estética que tiene el conjunto del Tesoro de los Quimbayas del Museo de América, no va a encontrar nada igual en todo el mundo. Pues muchísimas gracias a los tres. A vosotros.